chicos, otra vez jugando a las cartas. Las cartas son un vicio. Podríais leer, jugar fuera, ir a las canchas y perdéis todo el día con esto. Tenéis una adicción. Papá, no es su único vicio, danos un respiro. Tú te pasas todo el día enganchado al móvil Tú estás viciado con el WhatsApp y bebes vino. y te tomas 3 cafés al día. Qué fácil es desmontarlo. Ya te digo. Leonardo, este año va a haber concurso de animación stop motion en mi primer festival. Ya te digo. ¿Sabes qué molaría? Que el reto fuese animar cartas. Ya te digo. ¿Y sabes qué? Podrían ser todo tipo de cartas. Sí, tipo de Pokémon Sí, de futbolistas, y de Minions de animales, y de la Eurocopa. atletas de las Olimpiadas y de Stumble Guys. Y se podrían animar de muchas formas. Sin trucos. ¿Pero qué he hecho? Te saco no sabes de la manga. ¿De qué manga? No. Hay que poner unas reglas. Pues recordemos las reglas del concurso. Tiene que ser una animación stop motion hecha con cartas. Cualquier tipo de cartas de juego. El vídeo puede durar máximo 30 segundos. La velocidad tiene que ser de 8 fotogramas por segundo o más. 4. Debe ser mudo, sin música, ruidos ni diálogos. Si no conseguís arrastrar a vuestros hijos lejos de la mesa de juego, podéis inscribirlos en el concurso. La fecha límite para inscribirse es el miércoles 11 de diciembre. Podéis hacerlo a través del formulario online que encontráis en este enlace. Y si tenéis alguna duda técnica sobre cómo animar, en la misma web del festival encontraréis unos divertidos tutoriales. Leonardo, ¿tú juegas para ganar o para participar? Yo juego para divertirme. Pero si ganas, mejor, ¿no? Sí, si ganas hay premio. El ganador o ganadora del concurso de este año se llevarán una maravillosa tablet y un trípode con soporte para la tablet. Así que, a participar. Os esperamos. ¡Es verdad!